Capítulo 1. Nuestra adicción. Antes de venir a Sexoadictos Anónimos, muchos de nosotros no sabíamos que nuestro problema tenía un nombre. Lo único que sí sabíamos era que no podíamos controlar nuestra conducta sexual. Para nosotros las relaciones sexuales eran una forma de vida absorbente. Aunque los detalles de nuestras historias eran diferentes, nuestro problema era el mismo. Éramos adictos a las conductas sexuales, a las cuales regresábamos una y otra vez a pesar de las consecuencias. La adicción sexual es una enfermedad que afecta a la mente, el cuerpo y el espíritu, y es progresiva, y la conducta y sus consecuencias generalmente son más serias conforme pasa el tiempo, y se presenta como una compulsión, la cual es un deseo más fuerte de lo que puede resistir nuestra voluntad, y como una obsesión, la cual es una preocupación mental con conductas y fantasías sexuales. Por eso en SAA llamamos a nuestra conducta sexual adictiva la actuación, o el hecho de actuar. La actuación alteraba nuestros sentimientos y la conciencia, y este estado alterado nos parecía muy deseable. Entonces, la obsesión y los rituales que llevaban al acto sexual en sí eran parte de la sensación de la satisfacción. Constantemente buscábamos esta sensación de satisfacción, prefiriéndola sobre muchas otras actividades y sintiendo nuestras compulsiones con mayor fuerza que nuestras necesidades básicas de comer, beber, dormir o estar a salvo. Estos deseos compulsivos eran irresistibles, constantes e insaciables, y eran como alarmas que se activaban en nuestra mente y hacían que fuera difícil concentrarse en algo distinto. Cuando queríamos actuar no se acababa el impulso, ni nos sentíamos satisfechos cuando lográbamos nuestro remedio, y en lugar de eso, entre mayor era la actuación sexual, mayores deseos teníamos de actuar, así que perdimos más y más de nuestras vidas a nuestra adicción, lo cual nos costaba tiempo, dinero, relaciones, nuestra salud, trabajo y hasta nuestra libertad. Las consecuencias de nuestra adicción no nos hacían detenernos ni tampoco limitaban nuestra actuación. Entre más tratábamos de controlar nuestra conducta, más se deterioraba. Éramos incapaces de detenernos por nosotros mismos y las súplicas o amenazas de las personas en nuestro alrededor no nos ayudaron a dejarlo tampoco. Actuábamos de muchas formas distintas. En algunas ocasiones teníamos problemas con una conducta no deseada, en otras con muchas de ellas, y luchamos contra la promiscuidad, las relaciones sexuales anónimas, la masturbación compulsiva, las relaciones destructivas, las obsesiones románticas, el uso compulsivo de la pornografía, incluyendo la del Internet, el sexo cibernético, las infidelidades, tener fantasías compulsivas, temor excesivo de las relaciones sexuales o evitarlas, la prostitución o el uso de prostitutas, vestir como el género opuesto de forma compulsiva, las relaciones sexuales por teléfono, voyeurismo, exhibicionismo, tener relaciones sexuales en lugares públicos, tocamientos inapropiados, asalto sexual o tocamientos, o bestialidad u otras conductas que representaban un riesgo para nosotros mismos, ya fuera físico, legal, emocional o espiritual, y peligro para otras personas, y estos son solamente algunos ejemplos de la actuación, porque existen muchos más. Lo que tienen en común todas estas conductas para nosotros los adictos sexuales es que las practicábamos de una forma compulsiva y nuestra voluntad no era suficiente ante ellas y tenían un efecto negativo y doloroso. No importaba si otras personas parecían poder tener estas conductas sin ningún efecto adverso, porque nosotros no podíamos tenerlas sin consecuencias. A través del tiempo nos hemos dado cuenta de ciertas características de nuestras vidas como adictos sexuales, aunque ninguno de nosotros encaja perfectamente en el perfil. Todos podemos identificarnos con algunos de los siguientes rasgos. Escogíamos las relaciones sexuales y la obsesión romántica por sobre aquellas cosas que más atesoramos, incluyendo los amigos, la familia y el desempeño profesional. Nuestras mentes
Se llenaban de pensamientos sexuales, fantasías románticas y planes para seducir y distorsionaban nuestro pensamiento. Las relaciones sexuales se convirtieron en la forma de escapar de nuestros sentimientos y responsabilidades y repetíamos nuestras conductas sexuales aunque sabíamos que nos causarían daño a nosotros mismos y a otras personas. Intentamos detener la conducta, pero no funcionaron nuestros intentos y una gran parte de nuestro tiempo se nos iba en ser sexuales o en manejar la crisis y los problemas que surgían debido a nuestra conducta sexual. Violábamos nuestros propios valores y las relaciones sexuales se convertían en el principal indicador de lo que era importante. Nuestras decisiones sexuales nos generaban miedo y desesperación. Nuestras vidas se llenaban de engaños para poder ocultar nuestra conducta y nos quedábamos aislados y solos y nos sentíamos con un vacío espiritual. Y en nuestra adicción perdíamos el control de nuestra conducta y la enfermedad tenía la vida y los intereses propios. Esto es una verdad difícil de aceptar, y podemos pensar que solamente actuábamos cuando así lo deseábamos, pero si examinamos de cerca nuestra experiencia, podemos ver que no podíamos mantener un control sobre nuestra conducta. Por ejemplo, muchos de nosotros pensábamos que podíamos actuar por un rato, pero después regresar a nuestras vidas y que podíamos participar en una de nuestras conductas favoritas, como navegar en Internet, solo para encontrar que nos deteníamos cuando habíamos dicho que lo haríamos. En ocasiones no nos deteníamos hasta que fuera completamente necesario. Cuando nos encontrábamos activos en nuestra adicción, era difícil detener nuestra preocupación con las relaciones sexuales. Se inmiscuía en nuestros pensamientos, especialmente cuando nos encontrábamos bajo presión. Esto incluía el tener fantasías sobre las relaciones sexuales y pensar acerca de actuaciones sexuales pasadas y hacer planes para volver a actuar. La obsesión sexual tenía una consecuencia y tenía consecuencias propias. Y cuando nos encontrábamos preocupados con las relaciones sexuales era difícil concentrarnos en algo más. Usábamos las fantasías sexuales para lidiar con emociones y con situaciones que no queríamos enfrentar. Entre más hacíamos esto, mayor crecía nuestra obsesión sexual, y en poco tiempo muchos de nosotros pensábamos o teníamos fantasías durante todo el día acerca de las relaciones sexuales. Nuestras fantasías en realidad eran una obsesión. Se volvían más compulsivas y más excepcionales. Si hacíamos realidad nuestras fantasías con la esperanza de que estuviéramos satisfechos, descubrimos que estábamos sedientos de más. Y entre más tiempo permaneciéramos en este mundo de fantasía, más perdíamos el contacto con la realidad. Nuestra obsesión sexual a menudo nos llevó a creer que otras personas estaban obsesionadas igual que nosotros. Como resultado de esa creencia, algunos de nosotros hacíamos sugerencias o chistes o comentarios sexualmente inapropiados. Y no es que las fantasías sexuales sean necesariamente malsanas en sí, porque nuestro problema era que nos pedíamos a nosotros mismos así en estas fantasías compulsivas demasiado. Además, nos alejábamos cada vez más de los demás y de la realidad y nos perdíamos. Intentábamos establecer los límites en nuestras conductas, pero con el tiempo violábamos esos límites. Algunos de nosotros decidíamos que participaríamos en ciertas conductas, pero que no haríamos otras cosas que fueran peligrosas o que causaran daño a otros o que fueran ilegales. Actuábamos en formas supuestamente sin riesgo y solo teníamos fantasías acerca de actuar en las formas prohibidas, y de pronto un día cruzábamos esos límites y pagábamos por tener relaciones sexuales cuando pensábamos que nunca lo haríamos. Tomábamos riesgos reuniéndonos con extraños para tener relaciones sexuales, o violábamos los límites sexuales de otros. Pudimos habernos prometido a nosotros mismos que no haríamos estas cosas por segunda ocasión, y sin embargo lo hicimos. Poco tiempo después lo hacíamos de forma repetida, esperando poder detenernos, pero al mismo tiempo pidiendo que no nos descubrieran. Intentamos detener nuestras conductas y dejar por completo algunas o todas ellas. Jurábamos nunca volver a la actuación para después regresar a nuestra adicción en pocos días, horas o incluso minutos.
Tirábamos toda nuestra pornografía y artículos pornográficos solo para sacarlos de la basura o comprar más. Nos prometíamos a nosotros mismos y a menudo a nuestros seres queridos que no repetiríamos nuestras conductas. En ocasiones cumplíamos nuestra promesa por varias semanas, meses o años, pero con el tiempo volvíamos a la actuación. Tal vez creímos que, dados el tiempo u otras circunstancias, dejaríamos la actuación. Pudimos haber pensado que nos detendríamos cuando nos casáramos o que tuviéramos una relación seria, y para algunos de nosotros eso fue cierto, pero solo por un tiempo. Creíamos que si tan solo pudiéramos cambiar nuestra situación, la conducta desaparecería. Pensábamos que tan pronto termináramos la escuela, el entrenamiento o pasáramos por un periodo difícil podríamos tener nuestro problema bajo control y sin embargo con frecuencia nos encontrábamos en la actuación después de pasar por una crisis. Muchos de nosotros vivíamos una doble vida y es posible que nos hubiéramos sentido horrorizados por nuestra conducta de actuación, pero cuando estábamos en nuestras adicciones entrábamos en una especie de trance. Lo que normalmente considerábamos inmoral o vergonzoso se convertía en algo sexualmente excitante, así que frecuentábamos lugares a donde normalmente no asistiríamos y pasábamos tiempo con personas a las que normalmente no frecuentaríamos y hacíamos cosas que no quisiéramos contar a nadie. Para ocultar nuestra actuación mentíamos a nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo. También intentamos ocultar nuestra adicción de nosotros mismos, esforzándonos en el trabajo y siendo perfeccionistas o tal vez siendo muy religiosos. Aun así, con toda la autodisciplina de la cual hacíamos acopio, no pasaba mucho tiempo antes de que nos sintiéramos obligados a actuar otra vez. La adicción sexual nublaba nuestro juicio, y en nuestra obsesión actuábamos como si fuéramos invisibles, inmortales e invencibles. Por ejemplo, tal vez creíamos que podíamos espiar a alguien o exhibirnos ante otros, o ir a tiendas de artículos sexuales sin que nos viera alguien. Tal vez creíamos que podíamos tener relaciones sexuales con extraños sin usar protección y que no correríamos el riesgo de contraer enfermedades o de caer en la violencia. Tal vez creíamos que podíamos tener relaciones sexuales cibernéticas sin que alguien se enterara o sin perjudicar nuestras relaciones íntimas. Tal vez creíamos que podíamos mentirle a nuestras parejas, a nuestros jefes o a nuestros amigos sin que hubiera alguna consecuencia. Cuando nos atrapaban o cuando intentábamos explicar lo que estábamos haciendo, no podíamos inventar razones creíbles para explicar nuestra conducta. Nuestra conducta no tenía sentido, aun para nosotros mismos, hasta que comprendimos que éramos adictos sexuales. Para algunos de nosotros, el evitar compulsivamente las relaciones sexuales y la intimidad se convertía en un patrón destructivo que dominaba nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y tal vez siempre nos habíamos sentido incapaces o no estábamos dispuestos a ser sexuales. O tal vez hubiéramos tenido periodos en los cuales nos sentíamos sin deseos, o alternando con otros periodos en los cuales había una actuación sexual. Nos dimos cuenta de que ambos extremos representaban los síntomas de la misma enfermedad, ya sea que estuviéramos actuando o no, siendo sexuales así o no, en lo absoluto, porque nuestra adicción requería que no estuviéramos disponibles emocionalmente. Ser un adicto sexual se sentía como estar atrapado en un sinfín de contradicciones y buscábamos amor y romance, pero al encontrarlo le temíamos y huíamos de la intimidad. Descuidábamos o incluso evitábamos las relaciones sexuales con aquellos que nos amaban, prefiriendo las nuevas conquistas, lo desconocido y lo solitario. Algunos de nosotros tuvimos periodos en los cuales las relaciones sexuales y las relaciones emocionales eran intolerables y evitábamos el contacto con otros, para pasar después así a un periodo en el cual ninguna cantidad de relaciones sexuales era suficiente, porque entre más relaciones sexuales teníamos, menos satisfechos nos sentíamos, y más parecía aumentar nuestro deseo. Entre más intentábamos detener o moderar nuestra conducta, más se agravaba. Algunos de nosotros nos mantuvimos leales a aquellos que nos lastimaban, abandonando a aquellos que nos habían demostrado su cariño, o nos encontrábamos en conductas que tal vez nunca nos agradaron,
o que violaban nuestros valores. Buscamos consuelo y seguridad a través de conductas peligrosas de riesgo y traumáticas que nos dejaban aún más heridos, maltratados y traumatizados, aún más que cuando iniciamos. Nuestra sexualidad, la que debió haber sido una fuente de felicidad y placer, se convirtió en algo que no tenía alegría y hasta en algo destructivo y peligroso para nosotros mismos y los demás. Algunos de nosotros también teníamos otras conductas adictivas, como una adicción al alcohol, drogas, hábitos compulsivos de alimentación, adicciones a apostar, a trabajar, a fumar, a gastar dinero o a cualquier otra conducta o sustancia. Estas adicciones tendían a agravar nuestra adicción sexual, multiplicando las consecuencias negativas de nuestra enfermedad. Estas consecuencias fueron muchas y variadas. Algunas llegaron como resultado directo de nuestra actuación y nos arrastraron o contrajimos una enfermedad de transmisión sexual y perdimos nuestros trabajos debido a las conductas sexualmente inapropiadas. Nuestros matrimonios y relaciones terminaron al descubrirse nuestra conducta y nuestras reputaciones y medios de vida fueron perjudicados por la publicidad acerca de nuestra conducta ilegal. Sufrimos una cruda emocional después de bajar de la sensación de la satisfacción, porque contemplamos el suicidio. A menudo, las consecuencias fueron como resultado indirecto de nuestra adicción, y tal vez perdimos amistades o relaciones sentimentales debido a que nuestra actuación interfería con la energía y el compromiso que requerían. Es posible que nuestro desempeño laboral haya sido mediocre porque no nos podíamos concentrar por habernos desvelado actuando o que estuviéramos distraídos por la obsesión sexual. A menudo estábamos deprimidos e insatisfechos con nuestras propias vidas y éramos rencorosos y culpábamos a otros por nuestra propia desdicha. Considerábamos la actuación como la experiencia máxima de nuestra adicción, pero con frecuencia era solo un preludio al derrumbe físico y emocional que seguía. La sensación de satisfacción generalmente no era tan buena como lo esperábamos que fuera, solo que en contadas ocasiones igualaba nuestras fantasías y no volvía a capturar la emoción que una vez pudo tener, cuando nos dábamos cuenta de que habíamos sido seducidos una vez más por nuestras fantasías. Y a menudo nos sentíamos desesperados. Lo más extraño era que nuestra desesperación, en lugar de detenernos, nos llevaba directamente a la actuación una vez más. Nuestros sentimientos de dolor y de vergüenza con frecuencia eran más de lo que podíamos soportar. Como no teníamos ninguna esperanza de que dejáramos la conducta, buscamos formas de aliviar el dolor. Eso nos llevaba a preocuparnos con las relaciones sexuales nuevamente. Sentir vergüenza es una experiencia común entre los adictos. Es sentir que nunca somos lo suficientemente buenos y que algo no está bien con nosotros y que somos malas personas. La vergüenza jugaba un papel en el ciclo adictivo, minando nuestra resistencia a la actuación y en la medida en que nos sintiéramos indignos y no importaba si estábamos en nuestra actuación o no, la actuación nos ayudaba a escapar o a escondernos de nuestra vergüenza, y en ocasiones la vergüenza se convertía en parte de la sensación de satisfacción adictiva en sí, de manera que en realidad lográbamos tener una emoción sexual al ser malos. La vergüenza también nos hacía ocultarnos y alejarnos de los demás, por lo que no buscábamos la ayuda que necesitábamos. Para muchos de nosotros, aun si intentáramos dejar la conducta, el dolor de la abstención nos obligaba nuevamente a la actuación a pesar de nuestros esfuerzos. Abstenernos de nuestras conductas sexuales adictivas generaba una reacción en nuestras mentes y cuerpos que era similar a la de un drogadicto que deja la droga. No tolerábamos las molestias físicas y emocionales que sentíamos al dejar estas conductas, así que volvíamos a la actuación. Para cuando nosotros llegamos a sexoadictos anónimos, los demás generalmente sabían que algo andaba mal con nosotros, aunque intentáramos esconder nuestra conducta. En muchos casos nuestras parejas o familias conocían nuestra adicción antes incluso que nosotros mismos la reconociéramos, y a menudo ya habían buscado ayuda para nosotros o para ellos mismos, y con frecuencia éramos los últimos en reconocer nuestro problema.
Uno de los aspectos más peligrosos de nuestra adicción es nuestra incapacidad de verla por lo que es. A esta dificultad de reconocer lo que estamos haciendo y lo serio y peligroso que es y cuánto daño causa o pudiera causar, nosotros le llamamos negación. La negación disimula la horrible verdad de nuestra adicción al convencernos a nosotros mismos de que lo que estamos haciendo no es tan malo ni peligroso, o de que otras personas o circunstancias externas son los responsables de nuestra conducta. Generalmente nuestra negación es muy sutil, porque podremos recordar la actuación, pero sí que negamos el dolor de la actuación, las consecuencias, los riesgos o nuestra incapacidad para detener la conducta, y desgraciadamente a menudo eso evita que busquemos ayuda. Para muchos de nosotros el camino vertiginoso de la adicción sexual nos llevó a lo que llamamos tocar fondo. Tocar fondo es llegar a un punto tan bajo, mental, física y emocional y espiritualmente, que rompemos nuestra negación. Varía de persona a persona, qué tan profundo sea el fondo. Para algunos pudo haber tomado la forma de una crisis externa porque perdimos nuestro trabajo o nos dejó nuestra pareja o fuimos arrestados. Y para otros llegó en un momento de desesperación cuando nos dimos cuenta de que, si no dejábamos la conducta, íbamos a tener una existencia miserable, solitaria y de pesadilla. O llegamos a un punto en donde sentimos que nos podíamos morir si seguíamos con la actuación. La adicción sexual no es un mal hábito, ni tampoco es el resultado de un pésimo autocontrol, ni una falta de moral o una serie de errores, porque si fuera algo que pudiéramos detener por nosotros mismos, las consecuencias negativas serían suficientes para hacernos dejar la conducta. Muchos de nosotros intentamos curarnos a nosotros mismos con prácticas religiosas o espirituales, o disciplina moral o autosuperación. A pesar de nuestra sinceridad y nuestros mejores esfuerzos, seguíamos con la actuación y nuestra conducta eludía todos los intentos racionales de explicación o corrección. Teníamos que enfrentar el hecho de que teníamos una enfermedad y que no podíamos detener la conducta adictiva por nosotros mismos. Llegó un momento en que todos los adictos sexuales en recuperación nos dimos cuenta de que simplemente no podíamos seguir viviendo como lo hacíamos antes. Nuestra negación se fracturó y sentíamos el impacto total de nuestra situación tan insoportable. Veíamos que nos encontrábamos al borde del precipicio y solo nos faltaba dar el último paso. Continuar con la actuación parecía imposible. Sin embargo, no seguir con la actuación también parecía imposible. Sabíamos que teníamos que cambiar, aunque no supiéramos cómo. A partir de esta desesperación fue que llegamos a Sexoadictos Anónimos.